mejorando. Sí, le hice esa corrección a un evangelista en Argentina, me lo presentaron como evangelista y me dice, bendecido. Con el semblante del rostro y la forma de responder, le dije, no señora, así no se responde, se dice bendecido y mejorando. Hermana Susana, ¿puede venir un momentico, por favor? ¿Puede venir un momentito? Si es tan amable. Al paredón dicen no. Hágase aquí, hermanas, si es tan amable. Si nos puede dirigir en una oración para que el Señor nos dé permiso de entrar a su palabra, porque estamos tocando un tema trascendental y muy importante para todo ser humano, y es el nombre del Eterno. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón. Querido Dios y Padre Celestial, en este momento pedimos tu guía, pedimos todo lo que necesitamos para que nuestra mente sea abierta y poder captar cada palabra que tú tienes para nosotros. Necesitamos de ti cada momento, pero en especial te pido en este segundo que nos des tu bendición y nos abras el entendimiento de una manera que podamos retenerlo y aplicarlo. En el nombre de Yahusha te lo pido todo. Amén. Amén. ¿Ya dijeron amén en inglés? Eso es inglés, ¿cierto? Yes. Bueno, vamos a comenzar con el título que comenzamos el domingo anterior. Si usted no pudo estar en la clase anterior, le recomiendo que se vea la enseñanza que está en el YouTube y está en las páginas sociales, y es la importancia de conocer su nombre. Ahorita sería la segunda parte, ¿cierto? Entonces, para que adquiera un poquito más de conocimiento, no se pierda la parte 1. ¿Ya? Si algo no comprende ahorita, le voy a decir, véase la parte 1, para que comprenda un poquito más la segunda parte. E iniciamos, y le voy a pedir el favor que todos abran su Biblia. Voy a poner esto por aquí, para que no se rompiera ya. Abran su Biblia en este momento en el Salmo 91, verso 14, 15 y 16. Salmo 91, verso 14, 15 y 16. Y hoy vamos a ver el tema va a ser mucho más importante que, o no importante, porque cuando se habla del nombre del Eterno tiene una importancia total, pero es muy, muy, muy importante esta segunda parte, porque se va a clarificar muchas cosas que lamentablemente la mayoría del cristianismo desconoce por culpa de las teologías humanas, ¿ok? O las teologías denominacionales. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la palabra. Salmo 91, verso 14. ¿Todos hablan en español? Sí. Un poquito. Entonces voy a necesitar que alguien me traduzca en inglés. ¿Me puedes traducir, Mari, por favor? Entonces, Mari me traduce, la única persona que me va a traducir va a ser Mari, ¿vale? Nadie más me va a traducir. ¿Te puedes hacer un poquito más para acá para que ella no tenga que gritar? Por favor. Tranquila. Acá hay una silla, mira, si quieres acá hay una silla. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ¿te puedes hacer un poquito más para allá para que quede más cerquita? ¿Te puedes hacer ahí tranquila? Mira, aquí queda más cerquita. Nadie le va a quitar nada, no se preocupe. No se preocupe que nadie le va a quitar nada. Todos son muy amables. Es que si no entienden español, simplemente no lo puede. Bueno, listo. Entonces, Entonces no vamos a traducir, pero si tienes alguna inquietud o el que tenga la inquietud de algo, por favor levante la mano y le doy la palabra. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Salmo 91. Perfecto. Salmo 91, verso 14, 15 y 16. ¿Listo? 91, Salmo 91, capítulo 91, verso 14, 15 y 16. Así comenzamos la clase anterior. ¿Por qué es tan importante conocer el nombre del verdadero Dios?
¿Ya? Y vamos a ir avanzando en el tema porque vamos a pasar a mirar lo que es el idioma actual, vamos a pasar al hebreo y vamos a pasar al hebreo antiguo. Y es espectacular, y me traje la otra Biblia, las escrituras de Yahweh, para comprobarles lo que es la paleografía. ¿Listo? Porque lo importante cuando uno habla de las Sagradas Escrituras no es exponerla ni predicar, sino poder comprobar que está en las Sagradas Escrituras. Porque lamentablemente el mundo está lleno de muchos pastores. Hoy en día hay pastores, pero en cada esquina. Y por las redes sociales eso ni se diga. Ya todo el mundo es pastor, todo el mundo es evangelista, todo el mundo es profeta, todo el mundo ahora es apóstol. Y cuando uno va a mirar lo que están enseñando, nada de lo que dicen tiene que ver con la palabra de Dios. Ese es el problema. Si usted escucha una predicación, tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Toda enseñanza debe estar sustentada en la palabra de Dios. Si no, es falsedad. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a ver. Voy a decir al azar a ver quién me colabora. ¿Listo? Vamos a empezar. Hermana, ¿me recuerda su nombre? Esperanza. Hermana Esperanza. Me va a leer el verso 14, por favor. Fuerte y claro. Salmo 91, verso 14. ¿Quién me lee el verso 15? Olguita, me lee el verso 15 y alguien me lee el verso 16. Yo, 16. Hermana Yulisa, me lee el 16. ¿Listo? Vamos con el verso 14. De mañana sacianos. No, 91, 14. Es el 14. Salmo 91, verso 14. Ah, pero esta es en la otra, en la... No, esa es la Biblia del Paleo. Téngame la hermana Yulisa, usted me lee la Biblia del Paleo. Cuando yo le diga me la lee, cuando no, no. ¿Listo? Entonces, Salmo 91, verso 14, versión Reina Valera. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Escuche lo que dice la Escritura. Dice que por cuanto conocemos el nombre de Él, ¿cierto? Él nos pone en alto. ¿Ya? Y cuando dice alto es prosperidad. Y cuando se habla de prosperidad, no solamente se habla de dinero. Algo que usted tiene que tener claro es que Dios bendice en todas las áreas de nuestra vida. Y si hay una área de nuestra vida donde Él no nos ha bendecido, es porque necesitamos ser procesados y aprender algo en esa área. Por eso muchas personas sufren. Por decir algo, hay personas que sufren con los padres, otras personas sufren con los hijos, otras sufren con los esposos o las esposas, otras personas sufren en la economía, que no consiguen trabajo, que les va mal, ¿sí? Otras personas sufren con los amigos, otras personas sufren con sus propios negocios. Y cuando se sufre en una área es porque necesitamos aprender algo en ese proceso. Pero lo importante es, diga conmigo, conocer su nombre. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces, no lo voy a explicar porque ya lo explicamos en la clase pasada, que la iglesia romana, simplemente lo voy a mencionar para que usted vaya a la primer clase, ¿sí? Que la iglesia romana exaltó el nombre del Hijo por encima del nombre del Padre. Hablo del Padre Celestial, ¿cierto? Y por eso el cristianismo en su mayoría, que las denominaciones salieron del catolicismo, todas las denominaciones son hijas del catolicismo, de la iglesia romana. Por eso los católicos a los cristianos les dicen hermanos separados. ¿Sí han oído eso? ¿Ese término o no lo han oído? Sí. ¿Cierto? Entonces, al ser hermanos separados y al manejar las doctrinas, las mismas del catolicismo, realmente somos, bueno, éramos muchos católicos protestantes. ¿Ya? Protestamos contra las imágenes, protestamos contra los sacerdotes, pero mantenemos las mismas doctrinas. Entonces, ¿qué indica eso? Que somos los mismos, solamente que estamos en rebeldía contra ellos. Y la palabra nos muestra algo muy distinto. Que nosotros no tenemos por qué ser hijos de ellos. Y se lo voy a mencionar, ya lo hemos enseñado. Porque en el libro de Apocalipsis, aquí lo voy a anotar, abreviado, AP Apocalipsis o Revelación, capítulo 17, verso 5, dice que es la madre
de las rameras. Y cuando usted pregunta quiénes son las hijas de la gran ramera, todo comienza en el año 1500 con Martín Lutero. Hasta el 1900, en 400 años, mire esto, mire lo impresionante. En el año 1500, Martín Lutero protestó, pero siguió siendo monje católico. Y de ahí salió el protestantismo. Y en el 1900, 400 años después, aparecieron todas las denominaciones que conocemos sobre la faz de la tierra. La hojita en blanco que separa Mateo de Malaquías indica a nivel teológico que son 400 años del silencio del Eterno hacia la nación de Israel, donde él nunca le volvió a responder al pueblo. Y fue donde aparecieron las denominaciones de esa época. Los fariseos, los saduceos, los escribanos modernos. ¿Sí? Se conformó el Sanedrín con los sacerdotes. Entonces, fíjese, en el silencio de Dios, en el tiempo moderno, aparecieron las denominaciones. Y en el silencio del verdadero Dios, entre Mateo y Malaquías, aparecieron las denominaciones de Malaquías, aparecieron las denominaciones de esa época. ¿Ya? Entonces, las denominaciones han exaltado el nombre del Hijo. Y la Biblia, y hoy se lo voy a demostrar en el Nuevo Testamento, que el Hijo vino a exaltar el nombre del Padre. Porque la humanidad, en el periodo antes del Nuevo Testamento, había olvidado quién era su Dios. El pueblo de Israel había olvidado quién era su Dios. Y ya servía a otros dioses. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Cristo vino a mostrarle a su pueblo y a enseñarle el nombre de su Dios. Motivo por el cual lo asesinaron también. Hay teologías, escuche, porque aquí me voy a meter en problemas con los pastores y pues no me importa, pero la verdad. Hay teologías humanas que dicen que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y eso es lo que nos han enseñado. Pero la Biblia dice que Él murió porque vino y honró al Padre Celestial. Y eso cambia todo. Pues, por eso hay que conocer, diga conmigo, hay que conocer. Hay que conocer. Diga conmigo, hay que conocer. Hay que conocer Su nombre. su nombre. ¿O quién no quiere ser exaltado? ¿O quién no quiere salir de su situación? ¿O quién no quiere ser bendecido? Todos. Y el secreto está en su nombre. ¿Listo? Vamos al verso 15, por favor. ¿Quién me ayuda a leer el verso 15? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. ¿Ve que eso sucede después de conocer su nombre? Pues no, mira, ya está Anulfito. ¿Es así o no es así? Si yo digo Anulfo, él me va a responder. ¿Sí o no? Pero si yo digo Pedro, él me va a responder. No. Si digo Juan, él me va a responder. No. Pero si yo digo Anulfo, él va a decir aquí estoy. Lo mismo pasa con el Eterno. Verso 16. Hermana Yulisa. Bueno. Y hermana Yulisa, usted me alista por favor el verso 15 en la Biblia del Paleo. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, ahí hay salud. Larga vida es salud. Y está la salvación. Dígame usted, o contradígame, le doy la autorización que diga, no, usted está equivocado. Si el verso 14, con conocer su nombre, no habla, mire, de que después de que conoce usted su nombre, usted lo llama y él responde. Eso dice. Una pregunta. Pregunte. Entonces, como los testimonios que hay que dicen que cuando invocan el nombre de Jesús hay milagros, entonces ¿quién está respondiendo? Hay
hay dos respuestas que se le pueden dar. Una, que es lo que se ha descubierto a nivel mundial, y es que está actuando un ser, porque todo el mundo no está hablando que Jesús respondió. Todo el mundo está diciendo el Espíritu Santo. Usted vea por televisión, vamos a hablar de televisión, todos los programas, y no están mencionando que Jesús sana. Están orando en el nombre de Jesús. ¿Es así o no es así? Sí. Pero todos le están atribuyendo al Espíritu Santo el haber hecho un milagro. ¿Es así o no es así? En todo programa de televisión, aún en la televisión cristiana y en la mayoría de iglesias, están diciendo el Espíritu Santo sanó, el Espíritu Santo hizo el milagro, el Espíritu Santo bautizó, el Espíritu Santo para arriba y el Espíritu Santo para abajo. Y están usando el nombre de Jesús, de Jesucristo, ni siquiera Jesús ya, sino es el nombre de Jesucristo o de Cristo como amuleto. Simplemente lo están mencionando, pero no le obedecen. Entonces, le voy a devolver la pregunta, usted misma se va a responder. ¿Será que Cristo a quien les desobedece le hace el milagro? No. ¿Cristo a quien desobedece a su Padre le responderá? ¿Sí o no? No. La lógica dice que no. Es por ejemplo, Es otro Dios que está. ya va. No. Levanten la mano los que tienen esposo. Bueno, María es soltera. Seguro. ¿Quiénes tienen esposo? Bueno, o tuvieron esposo. Esposo. La hermana Susana tuvo esposo, sí, claro, yo le conozco a sus hijos. Ya apenas sí. Y la hermana ya tiene el baby al lado. ¿La subo o no la subo? Listo, entonces. ¿Quiere subir? ¿Quién ha tenido esposo? ¿Quién ha tenido compañero? Todas. Todo. ¿Tú también tienes esposo? Marido, esposo. ¿O ha tenido compañero, amigovio? Bueno, todo lo... Esposo, ¿listo? Entonces, dígame una cosa. Si su esposo le es infiel, a las que están todavía con el esposo, o las que ya están separadas, ¿sí? ¿Usted seguiría siendo igual con él? No, por eso estoy aquí. ¿Cierto que no? ¿Ustedes creen que Cristo de verdad va a responderle a una persona que vive en pecado, que se burla de él, que no obedece la palabra, que cogió su nombre como amuleto y hace cosas que él prohíbe? No me voy a salir del tema, pero usted misma va a leer Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Ya lo hemos enseñado, por eso no voy a ir a que lo lean. Anote la porción bíblica. Se la voy a leer. Simplemente, Mateo 7, 21 dice: no todo el que me diga a mí, y está hablando Cristo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué hace la iglesia moderna? Hablemos de la iglesia moderna. ¿Qué está haciendo la iglesia moderna? Le dicen Señor, Señor. Lo reconocen como el Señor. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Y hemos encontrado que la iglesia moderna habla mucho de Dios, pero a su prójimo lo aborrece, lo desecha, lo pisotea. Ahora, dice que solamente al reino de los cielos se entra por hacer la voluntad de su Padre. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? ¿Dónde encuentra usted la voluntad del Padre Celestial? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el antiguo. ¿Y qué ordenaron? Dice que eso está abolido. ¿Es así o no es así? Y separaron en el Nuevo Testamento que escribió Roma, la cuarta bestia, y al Padre lo desecharon. ¿Usted cree que Cristo le va a hacer un milagro real a una persona que pisotea el nombre de su Padre y desecha su palabra? Mire la pregunta, entonces otro Dios, te vamos para allá. Verso 22 dice que en aquel día, el día del juicio, muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué está haciendo la mayoría de la iglesia? Son profetas. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Y no han leído Zacarías 13, donde dice que cuando Él venga en el milenio,
la primera orden que va a hacer es mandar matar a todos los profetas y al espíritu de inmundicia que los usa en toda la tierra. Y si no saben esa porción y se jactan de que son profetas y le dan palabra a todo el mundo, el Espíritu Santo me dice, Dios me dice, Dios me habló, el Padre me habla, el Padre se dice cuándo, el Padre para arriba. Y Cristo dijo que nos van a... Verso 2 de Zacarías 13. Luego dice en el verso 22, dice, y en aquel día muchos dirán, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Solo shows y espectáculos de milagros y sanidades y showcitos de que saltan y ahora danzan y hacen de todo en TikTok, en la televisión y en las páginas sociales. ¿Es así o no es así? Sí. Y dice, el verso 22 dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Es así o no es así? Y no se ven la mayoría de iglesias de tipo pentecostal así. No los pentecostales, porque hay denominaciones de carácter pentecostal. ¿Es así o no es así? Sí. Y el verso 23 dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y termina diciendo, nunca os conocí. Y si nunca los conoció, no fue ni antes, ni en su ministerio, ni después. Entonces, ¿quién los usa? ¿Qué espíritu los usa? Ahí está su respuesta a su pregunta. ¿Qué espíritu los usa? Y resulta que se ha descubierto que hay un espíritu que se llama Kundalini. Anótelo. Kundalini. Anótelo para que lo investigue. Y es el falso Espíritu Santo, que hace señales, milagros y prodigios iguales. Usted ve a los pastores modernos, recibe, que toca, que la empuja, y que si usted no se deja caer, devuelve y le hace así. Porque si la persona cae al piso y se revuelca, y empiezan a hacer como animales, los movimientos involuntarios, así. Y las mujeres con el cabello largo que parecen ventiladores, para allá, para allá, y son felices y dicen, ¡wow! El fuego del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Y no es nada bíblico. Pero si usted investiga qué es Kundalini, por favor búsquelo en Google, que es donde más encuentra usted Kundalini, y mire los videos. Es el falso Espíritu Santo que apareció en la India. Y los chamanes de la India también tocan a las personas, se caen al piso, también hacen los movimientos involuntarios, la famosa risa santa que no pueden controlarse, la borrachera santa que están en los altares, y el Espíritu Santo me embriagó. Y resulta que la Biblia dice que al reino de los cielos no entraron los borrachos. Entonces, ¿qué espíritu los usa? Por eso hay que saber leer correctamente y tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Y si a mí me predican o me van a decir algo, tiene que estar aquí comprobado, si no, no es verdad. Y pueden hablar en nombre de Cristo, y pueden haber milagros sobrenaturales, y pueden hasta levantar muertos, porque ahora están subiendo videos de pastores que están resucitando. Y supuestamente, volvió después de una oración de poder. Sí, ya, el milagro. Resulta que es un señor ahí que está fingiendo que está medio dormido y ya están haciendo show. Y otras porquerías que usted no se alcanza a imaginar. Ahora está el escupitazo santo, usted abra la boca y yo le escupo en saliva en su boca, ya, usted está ungido y santo porque yo le escupí. Está el zapato santo, está el saco santo, está un descarado, que eso sí nos dio ira, ¿no? Pasan las mujeres al altar, se levantan la falda, se bajan el panty y está un diácono ahí, santo, pero santo, ungido, con un plato y una charola ahí. No, tanta la unción que tiene, mientras el pastor aquí, santo y super ungido, le rasura su vagina a la mujer porque tiene que ser santa y pura en una iglesia de carácter cristiana. Están llegando al punto de la sinvergüencería que ahora hay pastores que ya no caminan. Los feligreses entran en tanta ignorancia por no leer las escrituras
que ahora no pueden tocar el piso porque son tan santos que caminan en las espaldas de los feligreses. Y viene otro peor, que van a santificarle el órgano sexual masculino y se acuestan los hombres y el pastor se le sienta encima. Y ya dice que el órgano masculino quedó santo y purificado. Altares donde hay transvestis, altares donde hay LGTB, hombres ya vestidos como mujeres, adorando, cantando y predicando. Cuando la Biblia dice muy claro en Romanos que son mentes reprobadas por culpa de las teologías, por culpa de que los hombres se alejaron de la palabra de Dios. No conocen la verdad. ¿A dónde van a ir a dar esas personas? Ya están en condenación. ¿Le quedó Sí, claro. claro? ¿Quedó claro? Wow. A mí no me quedó claro. ¿No le quedó claro? No, porque si hay, como hay el enemigo, como hay Dios, ¿verdad? Como hay Yahuwah. Y también como tiene poder el enemigo, como también el Padre, pero no como el Padre. Pero ahí estamos hablando que cuando unas personas hablan en referencia al Espíritu ya es diferente. Pero cuando las personas como uno que siempre ha conocido el Jesús que conocimos siempre, y lo decimos y lo declaramos en el nombre de Él, pienso yo, que una cosa dice la Escritura de la palabra de Dios, que Dios conoce el corazón de uno. Él sabe la inocencia de una persona, Sí. el que no sabe. Entonces uno le está pidiendo al Hijo del Padre, porque a mí me han pasado milagros, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Sí. Y sé que no es el diablo, porque el diablo mismo no haría lo que me ha pasado, ¿verdad? En cierto milagro. Sé que puede ser varias cosas, ¿verdad? Cuando El usted poder está de parada en Satanás. la palabra de Dios, Ajá. el diablo no le hace milagros a usted. El diablo provoca que usted caiga. Pero como Dios sabe, ¿Sí? el Padre sabe que yo me refiero a Él, porque no conocía el verdadero nombre de Él. Hermana, ¿verdad? eso es otro tema. Eso es otro tema a lo que me está preguntando la hermana. No, es igual, porque me estaba No. usted preguntando qué pasa con los milagros que pasaban con las personas. No, que pasan los que están en el nombre de actualmente. Jesús, ¿verdad? O sea, Es que en el nombre del Señor sí hay milagros. Cristo hace milagros, los hace en el pasado, los hizo en el pasado, los hace ahorita y los seguirá haciendo. Pero siempre y cuando estemos parados en su palabra en obediencia. Por eso es lo que me refería. Porque yo en Cristo eso. no va a bendecir a nadie. Cristo o Jesús no va a bendecir a nadie en desobediencia. Eso es Sí, una sí, falsa teología. Hacen de eso. En obediencia, sí. El caso suyo es de las personas que están en obediencia a la palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Que como yo, que yo siempre he conocido a Jesús, ha estado caminando en obediencia. Sí, ahí no importa el nombre. La inocencia de uno, de lo que ahorita estamos Hermana. aprendiendo a lo que no Sí, sabíamos hermana, antes. tiene que verse la enseñanza del domingo pasado, que hablamos ya de ese Sí, tema. lo leí y ya lo había Donde estudiado. hablamos sobre la inocencia de las personas y cuál fue el conocimiento que la palabra muestra sobre ese tema. No, sí entiendo. Sí hay, sí hay. O sea, los milagros existen, pero tenemos que diferenciar en este tiempo los que son correctos y los que son incorrectos. Si usted está parado en la palabra de Dios, claro que le va a bendecir, claro que le va a prosperar, claro que le va a conceder las peticiones de su corazón, porque hay consecuencias a la obediencia. Pero el problema es que la mayoría de personas no están parados en la palabra, no tienen Biblia, no leen la Biblia y andan detrás de hombres que los están engañando, y esos hombres utilizan el Kundalini, El espíritu falso. el espíritu falso. Que el espíritu falso les hace milagros, les concede peticiones y ellos hasta dan testimonio. ¿Por qué? Lo que dice la hermana es muy cierto, porque aún los espíritus inmundos hacen milagros. Resulta que el Kundalini proviene de la India y todo el mundo sabe que allá adoran a dioses paganos. Entonces la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo que está allá es el mismo que está aquí? Imposible, porque él no iba a pisotear su palabra. Entonces los falsos ministerios cogieron el nombre de Jesús por amuleto, porque si no lo mencionan se les cae el show. Es como usted va a ver hasta los brujos que utilizan en los consultorios de brujería y hechicería, ya utilizan hasta el nombre del Espíritu Santo.
A una Yahweh, no dijo. Ahora sí, ahora están mencionando a Yahweh y por ahí hay algunos que están mencionando a Yahuwah en brujería, que ya los estoy viendo. Es increíble. Por eso hay que volver a la palabra de Dios, todos. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, gracias por la pregunta, gracias por el aporte que estuvo bueno. Lo que estábamos tratando de decir es de que, como dice que hay milagros, pero hay milagros que sí hace el Espíritu Santo y hay milagros que también hace Kundalini. Sí. Si tú estabas Claro, haciendo, o sea, o sea, estabas en obediencia, entonces sí fue el Espíritu Santo quien lo hizo, porque en tu inocencia llamabas a Jesús. Claro, Pero la otra que no están en obediencia, entonces es el espíritu de Kundalini. pero mencionan a Jesús. Escuche esto. Sí. Mencionan a Jesús los dos. Pero ¿Listo? dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Sí. Dice en el nombre de Jesús. Espera, déjame terminar, por favor. Mencionan los dos a Jesús. Pero la evidencia muestra que uno se para en la palabra. Give me five. Uno se para en la palabra y otro no se para en la palabra. Ajá. Pero Sí, tienen, porque los para- dos están recibiendo milagros. Sí. ¿Ya? Los que se paran en la palabra, aún en inocencia por el nombre, ¿sí? Usted ve que reciben milagro, pero perseveran en la palabra. Y están en obediencia. ¿Ya? Y los que reciben milagros y tienen la evidencia de los milagros, que no se paran en la palabra ni perseveran en la palabra, están siguiendo a hombres. Sí. Siguiendo a hombres. Y están idolatando a hombres en cumplimiento de Romanos 1:23. ¿Listo? Sí. Vamos a seguir. Ok. Entonces, seguimos con el nombre. Ya le respondí la pregunta. Sí. Quedamos el domingo pasado en el libro de Juan, capítulo 17, y seguimos desglosándolo con respecto al nombre. ¿Listo? Vamos al libro de San Juan, o libro de Juan, capítulo 17. Por favor, discúlpenme que a veces les corte que no les deje seguir avanzando en las conversaciones, porque es que hay que seguir con el tema. O si no, resultamos en otros temas. Cuando voy a responder, porque mi pensamiento, estoy pensando en inglés y el español, y se me Sí. revuelve un poquito, pero es Vamos, o sea, yo les doy la oportunidad, acuérdense que yo les doy la oportunidad de hablar. Aprendí a darles la oportunidad porque antes no permitía que nadie hablara. Ya aprendí, ya me enseñaron por ahí. No digo quién, pero me enseñaron. Entonces, pero seamos corticos, precisos y concisos. Porque una sola respuesta o una sola pregunta nos puede sacar del tema. Sí. ¿Listo? Vamos al libro de Juan. Juan. Ya, el inicio fue Salmo 91. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, y creo que ya vimos del verso 1 al 3. Ya lo ¿Listo? mamá. Juan, capítulo 17, verso 1 al 3. Voy a leer el verso 1 al 3 como para que se empapen un poquito y seguimos en el verso 4, que vamos a revisar Del 1 al 3. con respecto al nombre. Dice, estas cosas habló, dice Jesús. Ahí está en el latín y en el español, ¿listo? Ya sabemos que en el hebreo moderno es Yahshua. Voy a escribirlo otra vez. En el hebreo moderno, Yahshua. En el hebreo con influencia griega es Yoshua. Yoshua. ¿Listo? Y en el paleo es Yahusha. Para los que están estudiando en lo que es los idiomas y lenguas antiguas. Entonces, esto es hebreo actual, no le voy a decir moderno. Hebreo actual, Yoshua es el hebreo con influencia griega, hebreo con griego, y Yahusha, Yahusha, creo que es otra H, no, dos H. Yahusha. Ahí está bien, hermana. Entonces, este es lo que se llama el hebreo antiguo. Ya lo explicamos en la enseñanza número 1 para que, por favor, véansela porque se van a enriquecer harto en conocimiento. ¿Listo? Entonces, y lo digo para las redes sociales porque, y en el idioma actual lo conocimos como Cristo. Alguien me preguntaba en el YouTube, pastor, yo estoy buscando Jesús en el latín y no traduce lo que usted dice. Entonces les voy a enseñar otra vez cómo es que se busca.
escribirlo con negro. Se busca, acuérdense que los nombres son compuestos. ¿Qué son compuestos? Que los unieron. ¿Listo? Entonces, usted busca la palabra G, y G lo que traduce es risa. Ja, G, I, O, U. Traduce risa. Y la palabra sus, en el latín, ¿sí?, traduce cerdo. Que al componer la palabra, lo que traduce es la burla del cerdo. Por favor, vayan e investiguenlo, así como les estoy mostrando. Hay una persona muy amable que me dijo, pastor, pero enséñeme cómo es que lo busca usted. Entonces, si usted busca la traducción del latín completo Jesús, lo va a llevar a la iglesia católica donde le va a decir que es el Hijo de Dios y todos esos cuentos. Pero si lo busca en la composición donde unieron G con sus, para el nombre Jesús, prácticamente da una composición, la burla del cerdo. ¿Listo? Ahí lo voy a dejar mientras sigo leyendo. Verso 1 dice, estas cosas habló Cristo y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vimos que Cristo, ¿sí?, voy a escribirlo aquí en negro, Cristo, una de los propósitos por el cual Él vino fue a glorificar al Padre. Uno de los motivos por el cual Él vino fue a glorificar al Padre. Entonces, no podemos dejar al Padre Celestial a un lado. No, lo digo ya después. ¿Qué? Es que, hablando de lo que estábamos hablando ahorita, porque mi esposo está viendo y eso fue lo que estaba yo tratando de decir. El Espíritu Santo no es el que hace milagro. No. El que hace milagro es el nombre. Exacto. De Jesús. Exacto. Estabas tú diciendo que por la inocencia de uno, claro, cuando uno menciona el nombre del Hijo, ¿verdad? Del Padre, porque dice el Padre, todo lo que le pida uno al Padre, se lo pida uno en el nombre En del su Hijo. nombre. Pero el Espíritu no es el No que hace milagros. Ajá. Sí, Sí, quería el corregir Espíritu eso. no hace milagros. El milagro se produce por obediencia a la palabra. ¿De quién? Del Padre. Del Padre Celestial. Por eso la importancia de conocer su nombre. Es la palabra del Señor. Si usted se acuerda, retrocediendo un poquitico, Deuteronomio del 28 dice que hay consecuencias a la obediencia. ¿Obediencia de qué? A la palabra del Padre Celestial. Que fue lo que los hombres han desechado para este tiempo. ¿Listo? Entonces, verso 1 indica que Cristo vino a ¿qué? Diga conmigo, a glorificar al Padre. Dígalo conmigo, vino a glorificar. Yo sé que está haciendo calorcita. Vamos todos juntos. Vino a glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque la nación de Israel ya ni se acordaba quién era su Dios. Y si usted lee muy bien el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, usted va a ver que el pueblo de Israel hablaba era de Moisés. Y hablaba de su padre Abraham. ¿Es así o no es así? En una ocasión Cristo les dijo, ¿quién es nuestro padre? Y ellos dijeron, Abraham tenemos por padre. Y no es verdad. Una cosa es ser patriarca y otra cosa es ser padre. Y el Padre es el Eterno. ¿Ya? Y el pueblo de Israel se olvidó quién era el Padre Celestial. Y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Están buscando al hombre y no buscan al Eterno. ¿Les sentó bien la comida? ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Vamos al verso 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Entonces, vimos en el verso 2, creo que habíamos anotado unos puntos, ¿cierto? Voy a volver a borrar todo esto acá. ¿Puedo tener otra pregunta? Pregunte. Es que Él vino, pero también vino y murió, ¿no? Vino y murió para nosotros, ¿no? Porque murió y tenía que morir para que nosotros pudiéramos, por su nombre. ¿O no es así? Eso nos enseñaron a nivel teológico. Entonces,
Sigamos mirando el capítulo y la palabra nos va a responder. Ah, ok, vamos, pues, sí. Porque usted se me está adelantando como 10 versículos. ¿Listo? Entonces, no, pero vamos a mirar qué dice la palabra. Ok. Acuérdense que en este ministerio no damos opiniones personales. Es lo que la palabra dice. Pues la respuesta va Yo, sí, acuerdo a la palabra. sí, pero no te lo vamos a la palabra. En orden, en Es lo orden. que diga la palabra. Vamos en orden porque vamos mirando, estamos analizando el capítulo. Está bien, ¿Listo? sigamos. Porque es que ella viene estudiando con el hermano Eduardo y va avanzada. Sí, Y no me puede pasar por encima de los que No, ya van me comenzando. sí. ¿Listo? Sí, porque Yo no le vamos valgo a los entender. aportes, pero vamos despacito. Así como el hermano Así es Eduardo. que you gotta hold your horses, sister. Como al hermano Eduardo la vez pasada me tocó decir, quieto, espérate. Sí, porque nosotros que no sabemos vamos Claro, aprendiendo. vamos aprendiendo despacio, ¿listo? Pero aporta. Aporta. Listo, entonces, capítulo 17 del libro de Juan, lo primero que vemos es que Cristo vino a glorificar al Padre, ¿cierto? Segundo versículo dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida. Entonces, segundo, Él vino a dar vida. ¿Qué vida vino a dar? Ahora les voy a preguntar. Vida eterna. ¿Qué vida vino a dar? ¿A quiénes? A todos los que le obedecen. ¿Seguro? A sus hijos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando aquel día llegó un joven y le dijo al Señor, maestro, maestro, yo quiero seguirte? Y él le dijo, bien, ven, sígueme. Y el joven le dijo, espera, voy a entierro a un familiar que se murió y ya vuelvo. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar? ¿A quiénes les va a dar vida? Si A están los que vivos. lo siguen. Si están vivos. A los que conocieron su Si nombre. un muerto entierra a un muerto, Pues si está muerto, ¿cómo A lo los que van a glorificaron su por eso me pregunta. Entonces, ojo, le estoy preguntando. ¿Un muerto puede enterrar a un muerto? No. Sí. A un muerto viviente sí, pero no Sí, un muerto espiritual. Porque él está hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. ¿Sí? Y cuando él vino a dar vida, él no le vino a dar vida a los muertos. Él le habló a los vivos para que volvieran a la vida eterna en conocimiento de la palabra del Padre Celestial. Como éramos ustedes y yo. Que en un tiempo, cuando aún siendo cristianos, ojo con esto, que aún siendo cristianos sin conocer la palabra, éramos muertos vivientes. Sí. Y como muchos creíamos ser salvos, y la palabra nos muestra que no éramos salvos. Muertos espiritualmente. Exacto, mi hermana. Porque la primera resurrección y la más grande resurrección es que tú entres a la vida eterna aquí. Desde aquí, cuando conozcas al Padre Celestial. Si no conoces al Padre Celestial, no conoces su nombre, ni sus normas, ni sus estatutos, ni sus leyes, estamos muertos, por más que adoremos a Cristo. Amén. Es fuerte lo que estoy diciendo, porque Cristo mismo lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. Eso es obediencia. ¿A quién? Al Padre Celestial. Por eso la importancia de conocer su nombre. ¿Listo? Entonces, Él vino a dar vida. ¿A quiénes? Aquí voy a escribir una crucecita, porque la cruz simboliza no a Cristo, sino simboliza muerte. A los que están muertos en vida. Entre esos tenemos a los religiosos y tenemos a todos los que son, llamémoslos ateos, a los que no quieren creer. Y viene otro grupo fuerte, y es a los que dudan. Dudan, ¿sí? No, el ateo no cree. El religioso nada más perdido que traes en un burro, no sabe ni por dónde va. Que están nomás. Y los que dudan son los incrédulos. Y la Biblia habla que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuáles son los incrédulos? Los que están escuchando todos estos temas y lo primero que hacen es, yo no creo. No, eso es mentira. Es como, hace como un mes salió un hermano, no aprecio, es de Argentina, peleando porque una hermanita en mi página dijo Yahweh, y que no era Yahweh. Y
después me peleó porque yo publiqué la tabla de los nombres donde termina en Yahuwah. Que eso era una invención, que eso era un cuento. Le digo, ¿usted ha estudiado? No. Entonces, ¿cómo me viene a refutar a mí que yo he dedicado mi vida a estudiar? Y seguimos estudiando, ¿sí o no? Amén. Y con el hermano Eduardo, cada vez que nos encontramos, algo nuevo sale. Y nos vamos a investigar, él por allá, yo por acá, y nos encontramos, sí. Y revisamos la palabra y está en la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a poder negar? ¿O cómo podemos confrontar a una persona que está avanzada en conocimiento? ¿Sí? Es como si yo me encontrara a una persona que tiene más conocimiento que yo. ¿Cómo le voy a decir no? No puedo hacer eso. Tengo que oír, tengo que guardar y tengo que ir a investigar. Y si investigo y compruebo que están diciendo la verdad, quiero más para ir a investigar. Decíamos ayer con los hermanos en Argentina, el ministerio, que todos los días nos comunicamos con ellos. Y me decía uno de los líderes, un espectacular evangelista, yo le dije, tienen que comenzar a estudiar, porque están en la etapa de la inocencia, llevan muchos años en la lechecita. Y él, no, yo ya estoy muy viejo para estudiar. Le dije, sí, me hago y me leo Oseas 4:6. Abrió y dice, sí, aquí dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Le dije, ¿usted por qué termina de leer ahí? ¿Por qué no lee la segunda parte? Y la segunda parte dice, y al sacerdote que desprecia el conocimiento, yo lo he hecho fuera. Y a sus hijos. ¿Sabe qué indica eso? Condenación. Al que no quiere prepararse y no quiere estudiar. Fuerte. Entonces prefiero meterme y escudriñar y hacerle caso a Cristo. Y si Cristo me manda a mí al hebreo actual, pues voy al hebreo actual. Como yo le decía al hermano Eduardo, es increíble. Nosotros estamos parados en el hebreo actual. Y hablamos del hebreo actual y aprendimos qué es el griego y qué es el hebreo y estamos corrigiendo nuestro lenguaje. Y me encuentro aquí que está escrita la paleografía también. La Biblia me mandó al hebreo y el hebreo me manda a la paleografía y ahora la paleografía me manda a la Biblia de Etiopía. Entonces, La del oso, la que sigue. no, la del oso es una de las más, es la que sigue la de la Biblia de la paleografía, la de Biblia de Etiopía, que es la más antigua y la más certera. Bueno, ¿y por qué no tenemos esa puesta? Ya vienen en camino. Listo, vamos al verso 3. Verso 3 dice, verso 3, ahora sí, alguien que me lea el verso 3. Alguien que me lea el verso 3. Y esta es la vida eterna. Escuche. Que te conozcan a ti. Pare un segundo, por favor. Miren lo que está diciendo Cristo. La vida eterna está en que te conozcan a ti. No dice a mí. Así de simple. Por eso Cristo mismo dijo que hay que buscar el reino de Dios. Cristo nunca dijo tienen que buscar mi reino. El reino de Dios dijo. Y aplicar la justicia en el reino de los cielos. Y aquí está diciendo Cristo, porque quien está hablando dice, la vida eterna está en que te conozcan a ti. Y venía la pregunta, ¿qué pasa con las denominaciones que están llegando al Padre Celestial y dicen que su palabra fue abolida? Porque ya tenemos un Nuevo Testamento. Y a propósito viene la pregunta, ¿quién abolió el Antiguo Testamento si Cristo no lo hizo? ¿Quién lo abolió? ¿Quién lo quitó? ¿Quién dijo que eso que era un Viejo Testamento? Si Cristo no lo dijo. En Mateo capítulo 5, verso 17, Cristo dijo, yo he venido, hablé como argentino. Yo he venido a cumplir la ley, no vine a abrogarla ni a quitarla. Y resulta que la palabra ley, siempre les explico, la palabra ley es un error de traducción. Es Torah. Y Torah o Turá, porque el paleo creo que es con un Turá, esto es una A, lo que traduce realmente es las palabras, en hebreo actual, Yahweh, YHWH, y en el hebreo antiguo original que hablaba Cristo, era Yahuwah. Porque
Cristo hablaba era en el hebreo y el arameo antiguo, no el hebreo moderno. Entonces la vida eterna está en que te conozcan a ti. Por eso la importancia de conocer el nombre. Y ya vimos, por eso vuelvan y búsquenla por favor la enseñanza, cómo la iglesia en el Nuevo Testamento exaltó el nombre de Cristo por encima del nombre del Padre Celestial. Y no puede ser. Si él mismo dice, me pueden decir Señor, me pueden adorar, me pueden decir lo que quieran, pueden usar mi nombre, pero si no se hace la voluntad del Padre Celestial, nadie va a ser salvo. Menos por una oración repetitiva que no le salió ni del alma a las personas cuando entran a la iglesia y hacen el llamado al frente. Ahora sí ven por qué la mayoría de iglesias cristianas toda la gente está despidiendo misericordia y suplicando, Señor, ayúdame, pastor, tóqueme, pastor, ore por mí, pastor, por favor, ya no puedo más, mi hogar, mi esposo, mis hijos, las finanzas, ya no estoy que me vuelvo loca, no hago, me quito la vida, no me la quito, ¿qué hago, pastor? Mientras que las iglesias que están conociendo su nombre permanecen en bendición porque Él lo prometió. Por cuanto has conocido mi nombre, yo te pondré en alto. ¿Ve la diferencia? Ahora pregunto, ¿me lo estoy inventando o está escrito? ¿Está escrito? Segunda parte, Olguita, que estaba leyendo, por favor. El único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Único. Por eso tenemos un solo Dios. Y tenemos un Señor. Y ese Señor no es Dios. Y tenemos una sola fe que es la palabra de Dios. Y tenemos un solo bautismo. Y tenemos un solo espíritu, que es el Ruaj. Y a nosotros nos enseñaron que el Espíritu Santo es un ser que viene y le habla al oído del pastor. Entonces se para a Esperancita y le dice, el Espíritu me dice, Yulisa, que mañana vas a estrenar una camioneta. Que mañana ni camioneta ni nada, y Yulisa se queda esperando su milagro. Pero en la iglesia, amén, gloria a Dios. Ay, sí, mañana voy a recibir una camioneta. Ay, mañana. ¿Dónde está la camioneta? Más bien el pastor con el dinerito que le saca el bolsillo si se compra una camioneta nueva. ¿Ve? Esto es fuerte. Y viene una impostación, última parte. Impostación. Estoy repitiendo, pero para que le cojan el libro. Es que yo todavía no agarro al Jesucristo. ¿Cuál le pongo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le digo? Ahorita dígale Jesucristo. No, ahorita dígamele Jesucristo. Estamos aprendiendo San Juan 17. Dice, y a Jesucristo, Yeshua. No, dígame Jesucristo. Es que mi mente necesito que verlo y no, ahorita no, porque está leyendo, les pedí a que quien leyeran. has enviado. Listo, entonces fíjense que ahí dijeron, y a Jesucristo. Estamos leyendo lo que es la traducción de latín. Y a Jesucristo a quien has enviado. Ajá. Entonces, ahí se encontró una impostación, ahí es un recorderis. ¿Qué es una impostación? Porque Cristo, si Cristo hubiera dicho eso, porque Él es el que está hablando, Él hubiera dicho, ¿sí? Y a mí, a quien has enviado, porque está hablando en primera persona. Entonces, cuando usted nota una escritura donde dice, la vida eterna está en que te conozcan a ti, está hablando Cristo. Está hablando Cristo. Sí. Y ya dijimos el nombre, cómo lo llamaron en su época. Sí necesita una H. Al final, Ajá. Es una A y una H. listo, gracias. Entonces, para que me entiendan esto, ¿qué es una impostación? Si Cristo está hablando en primera persona. ¿Cierto? Sí. Si la hermana Susana está acá, y ella es el Hijo de Dios, y la hermana, ¿cómo se llama su padre? Timoteo. Oh, qué nombre, tiene un nombre de evangelista. Ponle cuidado, la hermana Susana hubiera dicho, la vida eterna está en que te conozcan a ti, a Timoteo, porque Timoteo es su padre, ¿cierto? Y hubiera dicho, y a mí. No dice, y a Jesucristo. Acuérdese que el error de Roma
fue que nos impusieron un nombre incorrecto. Es una impostación, se llama imposición, donde a usted lo programaron para pronunciar ese nombre. ¿Por qué? Porque la orden, y lo dijimos, por eso tiene que verse en la primera parte, la orden en Mateo, capítulo 1, del arcángel fue, y llamará su nombre Emanuel. ¿Cierto? Y llamará su nombre Emanuel. Entonces viene la pregunta, y si la orden era llamarlo Emanuel, ¿por qué le pusieron Jesús? Pues que son tantos nombres. ¿Ve? Si la orden viene de un ángel, y se supone que el ángel viene del cielo, y le dijeron se llamará Emanuel, ¿para qué le ponen Jesús? Entonces, ahí hay un error o una contradicción, o alguien nos está mintiendo. ¿Y quién nos mintió? Cuando crearon el Nuevo Testamento. No se llamaba Jesús, ahora sí le aclaro. En esa época, en la época de Jesús, se llamaba o se pronunciaba el nombre de Yahusha. Esto era lo que se hablaba en la época de Jesús. En nuestra época, desde el año de 1969, hace 56 años, nos llamaron Yahshua. Yahshua, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Esto es el hebreo actual. Y este es el hebreo de la época de Jesús. Llamémoslo así para que me entiendan, todos aún por las redes sociales. Solamente que Roma le quitó el nombre hebreo y le puso un nombre romano, latino. El latín es el idioma de Roma. Es Cristo, Jesús. Y luego lo tradujeron a nuestros idiomas, a español y a inglés. En inglés Jesus y en español Jesús. Y luego con el tiempo, en un concilio vaticano, unieron el nombre de Jesús con Cristo y quedó Jesucristo. Pero es incorrecto. Y es una impostación. Porque Cristo estaba hablando en primera persona. Y ahí se nota que otra persona dijo, y a Jesucristo. Y a Jesucristo. Léanlo por favor, otra vez completito. Para que vea cómo está hablando en primera persona y se nota la impostación. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Exacto, fíjese, Yahusha. Pues Yahshua está bien en el hebreo moderno. Yo me quedé en hebreo, todavía no avanzo. Sí, tranquila, siga así que está, o sea, no es incorrecto. Yo no le advierto a la gente. Los que están hablando Jesús en inocencia porque no tienen conocimiento, no hay problema. Porque eso es como las clases en la escuela. Empezamos desde babies y no nos enseñaron de una vez álgebra, ni física, ni química, ni trigonometría. Nos enseñaron que primero las vocales. Luego nos enseñaron a empezar a escribir. Luego en la otra clasecita, y cuando ya estemos más avanzados, pues ya vamos a tener que acoger el lenguaje correcto. ¿Listo? Entonces, ahí se nota la impostación. Vuelvo y lo repito, está hablando Cristo y está diciendo la vida eterna está en que te conozcan a ti, y no dice y a mí, que sería lo correcto en una correcta expresión. Entonces eso se llama una impostación. ¿Quiénes la metieron? La metieron en el año 320 al 382 después de Cristo, cuando Roma creó el Nuevo Testamento. Espero que esto suena feo y si no empiezan a decir que eso es, quién sabe qué cosa horrible. ¿Listo? Verso 4, alguien que me lo lea. Seguimos avanzando. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Miren lo que dice Cristo. Ahora sí, ahí vienen las respuestas. Por eso le digo, no se me adelanten en las preguntas. La Biblia responde. ¿Cuál fue la misión por la cual vino Cristo a la tierra? La teología humana enseñó que Él vino a morir por nuestros pecados, por todos los pecadores. Pero la Biblia está mostrando algo muy distinto. La muerte en la cruz tiene consecuencias de salvación y redención, sí. Pero para quienes obedecen la palabra del Eterno, para quienes desobedecen la palabra del Eterno y no conocen su nombre correcto ni verdadero, hablo del Padre Celestial, la cruz es ineficiente. No les alcanza.
Entonces, el tercer punto, vuélvalo a leer fuerte, hermana, por lo cual Cristo vino. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, él vino a obedecer. ¿Y cuál fue la orden? Glorificar al Padre. Glorificar. Ajá. ¿Es así o no es así? Isaías 43, verso 10. Aquí se lo noto. Isaías 43, verso 10. Ahí está la orden. Espérame, yo estoy un poquito Pregunta. atrasada. Estoy bien atrasada. Apenas estoy apuntando. Ok. Yahweh y Yahusha es hebreo. ¿Eso está en la Torah? ¿Sí? Ok. Y luego Yahuwah y Yahusha está en el paleo Y en la Torah. y en la Torah. Ahorita déjenme avanzar, que ahorita les voy a mostrar que el paleo está aquí, al lado de la palabra Yahweh. Está Yahuwah. Y es espectacular. Eso es tremendo. Por eso cuando yo me dediqué a estudiar, después de que conocí al hermano Eduardo, eso ya, ahora no me queda el tiempo, toca estudiar tremendamente. Porque ese hombre trabaja y está a la vez investigando. Y me comparte cosas, o nos encontramos y hablamos, y a mí me toca ponerme al corriente, ¿cierto? Para poder enseñarles la verdad. Aquí no enseñamos nada que nos inventemos. Ni porque él lo traiga, ni porque yo lo traiga. Y él sabe que cuando sale con alguna cosa, yo voy a investigo. Y cuando la suelto aquí es porque es verdad. ¿Listo? Entonces, verso 4, que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Alguien que me lea Isaías 43:10. No importa si es la Biblia en palero. Está en toda la mitad de la Biblia, profeta Isaías, capítulo 43, verso 10. Ahí está la misión y la orden, que era lo que Cristo venía a hacer a la tierra. 43. O Yahushua, o Yahshua, o Yoshua. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, Escuche, vosotros sois testigos y mi siervo. ¿Para qué? para que me conozcáis y Para que me creáis, conozcáis y creáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, Escuche, ni lo será después de mí. escuche, esa fue la misión por la cual Cristo vino a la tierra. Entonces, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted se da cuenta que las teologías nos engañaron. Por eso mucha gente vive en pecado, en rebeldía, en rebelión y se cree salva. Hay gente que vive en libertinaje, sucios, cochinos, corruptos, de todo, y creen que ya son salvos por ir a una iglesia y están en desobediencia ¿qué? A la palabra del Padre Celestial. ¿Es fuerte esto, sí o no? Entonces, si la misión era que conociéramos el nombre y quién era el Dios verdadero, Él vino a glorificar al Padre. Pero vino también a dar vida. ¿A quién? A todos los que estábamos muertos. ¿Saben cómo permanecemos muertos? Cuando no tenemos el conocimiento. Cuando somos analfabetas en la verdad, estamos muertos espiritualmente. Por eso se habla de la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es cuando no conocemos a Dios ni al verdadero Dios, ni le honramos ni le respetamos. Y la muerte segunda es cuando somos condenados para siempre y separados de su gloria. Verso 5, Juan 17:5. ¿Alguien que me ayude? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense, miren lo que está hablando Cristo. Dice Padre. Entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde quedan las teologías humanas que niegan al Padre Celestial? ¿Dónde quedan las teologías que dicen que Cristo es el mismo Padre? Y que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo. Porque hay denominaciones cristianas que enseñan eso. Y el catolicismo moderno enseña eso. Hablo del moderno. ¿Dónde queda eso? Cuando Cristo está hablando de su Padre. Y ahora viene algo más tremendo. Cristo está diciendo que la gloria que él tenía era antes de la fundación de este mundo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿O me lo estoy inventando? Antes que el mundo fuese, él tenía una gloria poderosa en los cielos. Y no me pregunten qué pasó después de la fundación del mundo.
Pero después de su resurrección, o que el Padre lo resucitó, porque esa es la otra y lo vamos a ver ahí, que Él no resucitó. El Padre lo levantó de los muertos. Y las teologías enseñan, y hay canciones cristianas que dicen que Cristo resucitó. Y Él no resucitó, el Padre lo sacó de allá. Y está sentado a la diestra del Padre. Por eso dice muy claro, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora sí entiende por qué Apocalipsis capítulo 5 dice que la adoración celestial es al que está sentado en el trono y al Cordero. Y no que el Cordero se sentó en el trono. En el trono está el anciano de días. Como dice Daniel capítulo 7 y lo dice el Apocalipsis, no está Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde quedan esas teologías? Que dicen que Dios lo cubre todo y lo llena todo. Porque por ahí escuché a un pastor diciendo que Dios lo cubre todo, entonces Cristo es el Padre, porque si Dios lo llena todo, ¿quién puede estar donde todo está lleno? Eso tenía una pregunta, porque había una parte donde dice que Jesucristo, Yahusha, está en el centro del Padre, y en el centro están los cuatro the four witnesses, los testigos. Y yo me estoy imaginando se la voy a aclarar. Y Jesús. Se la voy a aclarar porque está escrito. Se me perdió con marcador. Lo estaba leyendo el otro día y dije, bueno, ponle cuidado. Apocalipsis capítulo 4 habla de la adoración celestial. ¿Listo? Y dice que hay uno sentado en el trono. El trono es como una silla. ¿Listo? Dice uno sentado en el trono. Dice que hay 4 espíritus que rodean al que está sentado en el trono. ¿Cierto? Y dice que esos 4 espíritus, cada uno tiene 4 caras. Cara de humano, cara de buey, cara de águila y cara de león. ¿Cierto? Y resulta que nos los estábamos imaginando como monstruos raros, y resulta que se dice el hebreo antiguo, no el hebreo moderno, que son como militares y tienen un casco que tiene emblemas, por eso tiene cara de hombre por el frente. La gente la teología los mostró como monstruos raros, hay 4 caras, ojos por todo lado, y no es así. Y dice que hay 24 ancianos alrededor de ellos, 24. Y los 24 ancianos tienen corona, o sea, son reyes, ¿cierto? Que ellos controlan a su vez, cuando estudiamos angeología y gobierno celestial, cada rey controla un imperio celestial. ¿Dónde? No lo sabemos aún. Pero dice que está el candelabro, ¿cierto? Que están los 7 espíritus, que es la menorá. Y dice que en medio del candelabro, de los 7 espíritus, bueno, esta es la representación. En medio de los 7 espíritus, 1, 2, 3, 6, 7, dice que en medio de los 7 espíritus, que son los ojos de Cristo sobre la faz de la tierra, dice Apocalipsis 5, estaba el Cordero que fue inmolado. Y el libro de Daniel dice, capítulo 7, versos 13 y 14, dice que a este que tiene semejanza de hijo de hombre, lo hicieron acercar al trono. Y Apocalipsis dice que cuando lo hicieron acercar, fue porque un ángel gritaba, ¿hay alguien digno? ¿Habrá alguien digno de tomar el rollo y abrir los 7 sellos? Y dice que hubo una vergüenza tremenda en los cielos. Imagínense, en los propios cielos, en el propio trono del Eterno. Dice que todos agacharon la cabeza y les dio vergüenza porque no había ni uno digno. Y dice la historia del libro de las Revelaciones que Juan se entristeció y ya estaba a punto de llorar. Cuando llegó uno de los ancianos y le puso su mano sobre el hombro y le dijo, tranquilo, no llores, hay uno digno. Y dijo, es el Cordero que fue inmolado, es el único digno. Y dice que el anciano de días le dio poder, gloria y honra por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis capítulo 5 dice muy claro que el que está sentado en el trono dio la orden a los ejércitos de los cielos que al Cordero de Dios todos se inclinaran y lo adoraran como si fuera Él. Por eso, Él, el Cordero, nunca se sentó en el trono, nunca.
pero recibió adoración celestial. Por eso Él no es Dios, Cristo no es Dios, pero Cristo tiene atributos divinos. Y tiene toda la autoridad como si fuera el mismo Dios. Por eso él mismo le respondió a Felipe cuando Felipe se atrevió a decirle en San Juan 14, muéstranos al Padre y te creemos. ¡Qué atrevido! 3 años y medio con él. Y decirle al mismo Cristo, a su propio Señor, pruébame y yo le creo. Eso es ser atrevido. Y el Señor le dijo, tanto tiempo con vosotros, Felipe, y no me habíais conocido. De ahí se pega la falsa teología de la unicidad. Tenemos un Dios, pero no es la unicidad. Como no leen los versos siguientes, y él me dijo, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Así como cuando usted obedece la palabra de Dios, el Padre o Cristo está en usted, pero usted no es Cristo. Usted manifiesta y refleja a Cristo en sus palabras y en sus actos de amor y misericordia. Y su vida le cambia, porque está escrito en su palabra. ¿Pero usted es Cristo? No. Estuvimos en Argentina. Espectacular la campaña, espectacular todo lo que sucedió allá, y hasta mi vida también me la cambió. Yo abrazaba a la gente, ayudábamos a la gente. ¿Qué fue lo que la gente vio en mí? Vieron a Cristo reflejado en mis actos, en mis palabras, pero yo no soy Cristo. Pero somos uno. ¿Por qué? Porque su palabra mora en mí y mora en las personas que me acompañaron. Y les dimos una lección de vida. Por ahí tengo un comentario espectacular que una joven escribió. Dijo, espectacular lo que sucedió con ustedes aquí. Todo lo que hicieron sin pedir nada a cambio. Brindamos ¿qué? La palabra y la justicia del reino de los cielos. Y recuperamos a más de 600 personas para volver a la palabra de Dios y a buscar y a honrar al verdadero Cristo, no a nosotros. Amén. Exacto, y ahora vienen entrando al conocimiento. ¿Listo? ¿Le quedó claro? Ya, gracias por el aporte. Verso 6. Alguien que me diga la hora, por favor, que no tengo reloj, y si nos amanece después no me van a pelear. 10 para las Para 9. hacer las 9. ¿Qué? Que van a ser las 9. 8:52. Ok, nos quedan 15 minuticos. No pude avanzar, vea, avanzamos hasta el capítulo, versículo 3 hace el domingo y hoy nos quedamos en el 6. Verso 6, por favor, alguien que me colabore. He manifestado tu nombre. Fuerte, fuerte, fuerte. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escuche lo que dice la escritura. Está hablando Cristo. He manifestado tu nombre Amén. a los hombres que tú me diste. Que tú me diste. O sea, no Y todos. entonces, voy a borrar otra vez bien contento por aquí. Tuyos eran y tú me los diste. Entonces, volvemos a lo mismo. Tu ¿ya? nombre a los hombres que del mundo Listo. Entonces, 3, me diste. manifestó. ¿Qué es manifestar? Dice, Manifestar como Búsquenme ahí, por favor, el diccionario. Traducción de manifestar. enseñado. ¿Qué significa el diccionario? No te vayas, Mari, porque tienes que volver a leer. ¿Alguien? Bueno, ¿qué traduce manifestar? En inglés, Ay, voy. Aparecer. Vamos a ver. Declarar, de dar a conocer, usado también como Pronombre. pronominal. Exacto. Entonces, manifestar es proclamar. Escuche esto. Casi que te quisiste. Manifestar es proclamar, exponer o hablar tu nombre. Vuelvo a repetir, ¿qué está hablando Cristo? ¿Qué? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora viene, ojo con esto. Atentos a lo que les voy a decir y usted me dice, ¿está lo correcto o está equivocado? ¿Listo? Me corrigen. Hermana Yulisa, que usted está súper avanzada y tiene al hermano Eduardo ahí que le está escribiendo, por favor me dice. Dios lo bendiga, ya que lo veo que me están apoyando este celular. Me van a corregir. I don't see ¿Listo? him cheating. Dice, he manifestado su nombre a quienes. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Escuche, a los que me diste. A los hombres. Ahora sí entiende por qué muchos no
respetan ni reconocen el nombre del Eterno ni quieren aprenderlo y lo aborrecen y lo desprecian? Porque la salvación, y algo que viene muy delicado que está en el Apocalipsis, es que le quitaron. Cuando dice que Cristo recibió los rollos, recibió también los libros, entre ellos el libro de la vida. Y el libro de la vida no lo escribe Cristo, lo escribe el Padre Celestial. Su nombre es mi nombre. No, el Padre Celestial es quien lo escribe, por amor a su Hijo. En los que lo conocimos, en los que le obedecemos, en los que le honramos. Y es muy delicado. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Por eso no todos somos sus hijos, muchos son Exacto. creaciones de él, pero Exacto. no todos somos hijos de él, Sí. no malos que los obedecen. Entonces, ¿quiénes son los que reciben su nombre? Los que obedecen. Los que son y le pertenecen al Padre Celestial. Amén. De los que me diste, dice de los que le dio al Señor. Exacto. Siga leyendo. Dice, tuyos eran y me los diste ¿Y qué? Que han y han guardado tu palabra. Los que han guardado. Amén. Y han guardado tu palabra. Escuche, Cristo no dice los que guardaron mi Tu palabra. palabra, tu palabra. Porque si usted mira San Juan 14, Cristo dijo, yo no les traje nada nuevo. Ya estaba. Léanselo, dijo, lo que yo vi a mi Padre hacer, eso dice. Yo lo hice. Y lo que yo oí a mi Padre hablar, eso vine y les hablé. ¿En dónde estaba ese? San Juan 14. Y viene a lo mismo. que Dice, estaba mi diciendo, palabra no es mía, sino del Padre que me envió. porque él viene a glorificar el Padre. Que viene a glorificar No al Padre. glorificarse él mismo. Entonces, ¿quiénes reciben el nombre correcto de Él? ¿Quiénes? Los que guardan. Los que guardan y conocen la palabra de Dios. Amén. Los que Entonces esa es la respuesta cuando como a mí me han dicho, ¿y qué importa? Todos con la misma inocencia conocemos a Jesús. Entonces ahí es por qué tienes que conocer su nombre verdadero. Exacto, pero mira lo siguiente. Y va también para la hermana Yulisa. Y para nosotros no. No, Rosy también quiere. Escuche esto. Muchos han oído de su nombre, el nombre de Cristo, pero no le conocen. Muchos saben de las historias de los milagros, de las sanidades y las multiplicaciones, pero no le obedecen porque no conocen su palabra. Amén. Entonces la inocencia pasa a ser analfabetismo, desconocimiento. ¿Por qué? Porque están confiados y esperando que un hombre les esté hablando y les esté diciendo, y no están entrando Se van a creer voluntariamente todas las a la mentiras. palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios, no saben ni qué Cristo predicaba. Entonces muchos cayeron en la teología del Evangelio. Mi pueblo perece por falta de Ojo con esto, conocimiento. lo que voy a decir. ¿Por qué en el Evangelio? Porque a todos nos enseñaron las teologías que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y resulta que no son nuevas. Porque lo que Cristo enseñó y predicó son las palabras del Padre Celestial que están en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, que el mundo desprecia hoy en día por culpa de los falsos profetas, los falsos ministerios y las falsas teologías. Y se paran en historias fantásticas de las parábolas. Y ya vimos lo que son las parábolas. Y las parábolas lo vimos y lo analizamos. Y Cristo dijo que Él hablaba en parábolas para los inconversos, pero sus discípulos conocen la verdad, conocen su palabra. El verdadero discípulo no espera que le prediquen. El verdadero discípulo se alimenta de las palabras de agua viva. Y si algo no entiende, se va a investigar. Y si esta palabra, que la Reina Valera, nos manda las palabras en hebreo de Yahweh, y resulta que las palabras de Yahweh nos mandan a la paleografía Amén. y a la Biblia de Etiopía. Amén. Y si algo surgiera más en estos tiempos en que se abrieron los sellos del conocimiento, tenemos que avanzar en el conocimiento, aunque nunca vamos a tener el conocimiento total y pleno. Porque la Escritura dice que cuando Él vuelva, Él va a responder todas nuestras preguntas y nuestras inquietudes y lo que nos han ocultado. Pero tenemos que seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Él mismo lo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es lo que no se hace.
Bendito Dios por aquellos lugares, San Juan 5:39, donde usan Biblia, donde la estudian, la analizan. Porque la 5:39. 5:39. Porque donde no usan Biblia y la gente va simplemente a mirar, o con el celularcito, que ella me vi un TikTok que me gustó. Me encantó. Y creo que lo vamos a poner por norma en el ministerio. En una iglesia, el cuerpo pastoral compró hartas Biblias. Y a quien veían con el celular, Le aventaban con la Biblia. le quitaron el celular, le quitaron el celular y le dieron una Biblia y le dijeron, cuando termine el culto te lo entregamos. No sabía ni cómo abrirla. No saben ni abrir una Biblia, Yo tampoco sabía. pero ya saben. Yeah, we're learning. ¿Listo? Verso 7 y quedamos ahí. ¿Listo? Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Escuche, está hablando Cristo. Yahushua, o Yahshua, o Yoshua, como le quieran decir. De Yahweh, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a ir acomodando al original. Por eso yo les hablo. A los inocentes, si quiere decirle a Jesús, dígaselo, porque está en su inocencia. Pero va a llegar el tiempo en que el conocimiento lo va a llevar a subir de nivel. Entonces va a llegar al hebreo actual. Yahshua, que la mayoría de las redes sociales están hablando de Yahshua. Pero cuando entre a las palabras de Yahweh, vea aquí está Yahweh, que es el hebreo moderno, se va a encontrar con la paleografía como lo hice yo. Tengo unas ganas de mostrárselo, pero todavía no lo voy a hacer. Ay, ya dinos. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de quién? Del ti. Padre Celestial. De Yahuwah. Entonces, 4, todo procede del Padre Celestial. Entonces, vuelvo y lo digo, en el hebreo actual, se me perdió el marcadorcito, en el hebreo actual lo están encontrando como Yahweh. Ya encontramos que no puede ser porque la W se la inventaron en 1969. Entonces no es correcto. Sería más bien la UV. De Yud, Het, Bat. No What, Bat, Hey. ¿Cierto? Pero cuando uno está estudiando, encuentra que Cristo no hablaba con lenguaje actual, sino con el hebreo antiguo, y es Yahuwah, el nombre del Padre Celestial. Esto de 200 años antes de Cristo hasta el año 1200. Aquí lo voy a poner. 200 antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. ¿Por qué? Lo repito. Porque las vocales fueron creadas en el año 1200 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, vuelvo y les hago el ejemplo para poder terminar. Si le quitamos las vocales a U, a Yahuwah y a Yahweh, le quito la W que no es verdadera, ¿qué queda? Lo mismo. YHH, Yud, Het, Hey. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque la H, el H y H o HH viene del verbo ser, Hayat. Hayat. Aquí le escribo. En hebreo, Hayat, que viene del verbo ser o soy. Por eso encontramos ustedes en la traducción que eres el gran yo soy. Éxodo 3:14. Entonces, antes de Moisés, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, fue en el año 1300 antes de Cristo, aproximadamente. No se hablaba con vocales, solo con consonantes. Entonces, eso nos obliga a todo cristiano, a todo creyente, ir al pasado a buscar los orígenes de todo. ¿Listo? Verso 7, quedamos ahí. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8, déjamelo decir rápido. Ahí quedamos. Porque las palabras que me diste les he dado. Padre. Entonces, ¿dónde queda que el Evangelio son buenas nuevas? Si Cristo está diciendo que Él lo que habló fueron las palabras de su Padre, las que Él les dio.
Entonces, ¿son nuevas o están en el Antiguo Testamento? Están en el antiguo. Y me gustó poderle demostrar a los pastores en Argentina que el amar al prójimo como a sí mismo no es un mandamiento nuevo, sino estaba en Levíticos 19 y 18. Y amar a Dios sobre todas las cosas no es un mandamiento nuevo, estaba en Deuteronomio 1:5. Cristo lo que vino fue a recordarle al mundo entero quién era el único y verdadero Dios, su nombre y su palabra, volver a la Torah, volver a la Tanaj. Pero mire, estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos escudriñando el Nuevo Testamento. ¿Y cuántas verdades estamos encontrando en el Nuevo Testamento? ¿Fuerte esto o no es fuerte? Y está en el Nuevo Testamento. Entonces voy a terminar diciendo, ¿dónde quedan las teologías? Le voy a preguntar a la hermana Yulisa, ¿dónde quedan las teologías en que fuimos enseñados contra todas estas verdades? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedan? Las teologías en que fuimos enseñados contra la verdad de la palabra. O sea, la basura. Ajá, pues sí. Quedan en el piso. Sí, porque entre más uno escarba la verdad, la venta de la mentira se cae. Se cae. Y uno puede ver más claramente cómo dice la palabra del Señor. La verdad es lo que nos va a hacer libres. Es más, me voy a adelantar. ¿Me permiten un solo versículo ya? ¿Y terminamos? Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Y terminamos ahora sí ahí. Segunda de Corintios, Ando buscando. capítulo 4, versos 3 y 4. Y yo sé que para muchos en las redes sociales, porque estamos en live, es fuerte esto, y ha sido fuerte. Lo leo del- Pero vuelvan a repasar y vayan a la palabra de Dios y revisen y vayan a investigar. ¿Qué viene siendo, Carlos? Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Y de hecho, Cuatro. nuestras buenas noticias está cubierta con un velo. Cubierta está entre los que perecen, en quien el poderoso de este siglo ciego el entendimiento de los incrédulos, Incrédulos. para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias del el esplendor del Mashiach. quien es la imagen de Elohim. Exacto, del Dios viviente. La felicito porque cada día se está soltando más en el español. Sí. El Aquí primer vamos día no aprendiendo podía. español, inglés, hebreo, Torah, ¿Me peleo. hacen el favor Lo de- voy a leer Vamos para aprendiendo terminar, escúchenlo. inglés. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche eso. Está incubierto. Si alguien dice que no entiende, que no comprende o no quiere entender, condenación. ¿Me lo estoy Por eso inventando? nos tienes que explicar cuando te preguntemos algo. Exacto. Entonces, condenación, hay condenación para quien no entiende. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre Celestial. Ese es otro tema que toca volver a retomar, del ADN, del Edén y todas esas cosas y las linajes. Verso 4 dice, en los cuales, en los que se pierden, escuche esto, los que se pierden no entienden la verdad, en los cuales el Dios de este siglo, ya saben quién es el Dios de este siglo, ¿cierto? Dice, cegó el entendimiento, no pueden entender por más que se les explique. De los incrédulos, ¿sí ve? ¿Cuál es el incrédulo? Que no creen. El que no puede creer porque ya le enseñaron otra cosa distinta, ¿cierto? Dice el de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la palabra de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo y real, Yahuwah. Amén. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a parar ahí. Le voy a pedir el favor, a ver qué. Hermana Yulisa, si estaba dirigiendo una oración Espérame, para. espérame. ¿En cuál es la imagen de
Dios, de Dios. de Yahuwah. Exacto. Acuérdense que, bueno, ya que hizo esa pregunta, antes de que vayan a orar, espera, hermana, perdón que le dañé el impulso. Acuérdense que Roma le cambió el nombre de él, lo ocultó en cumplimiento profético, donde dice Dios con D mayúscula, en el lenguaje actual es Yahweh, y en el lenguaje antiguo es Yahuwah, que es el nombre del Padre Celestial. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con la tercera parte y espero poder avanzar porque vienen cosas más fuertes todavía. Ojalá que no, Para aprender. yo no voy a estar aquí. Dios les bendiga. Para que no avancen. El próximo domingo, sí. Vamos para la tercera parte. ¿Ok? Ahora sí, hermana Yulisa, con impulso, vamos con todo, vamos a orar. Vamos a clamarle a Dios y darle gracias por todo lo que nos ha enseñado, porque esto trae bendición en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie un momentito para... Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Padre, Padre Celestial, aquí estamos un grupo de tus hijos, Padre Dios, que estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que se ha dado aquí. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta tarde que estamos aquí. Gracias por seguir ayudándonos, Señor, a poder tener ese entendimiento que solamente viene de ti, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a caminar en obediencia, Padre, para poder entender tu palabra, para poder caminar en tu camino, Señor. Que no venga nada que los distraiga, Señor, para que nosotros podamos entenderte a ti y caminar en obediencia, Padre, porque sí ha sido duro, Señor, ha sido duro para muchos, Padre, este nuevo entendimiento, Señor, esta nueva enseñanza, Señor. Tú sabes el corazón de cada uno de nosotros, tú sabes quién está de veras dispuesto a escucharte, a obedecerte, Padre. Te pido que trabajes en los corazones de cada uno de nosotros y puedas aclarar nuestras mentes y nuestro corazón, Padre, para que te podamos servir día tras día, Padre, hasta que venga tu venida, Padre. Padre, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos por lo que pensamos, por lo que hacemos. Ayúdanos a caminar más como tú, Padre. A ser ese ejemplo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a llegar a nuestra casa, Señor, con bien. Cuídanos en el camino, Padre, a los que venimos de fuera del pueblo y a los que viven aquí cerca. También igual, Padre, que tu presencia esté con ellos. Y donde sea que esté tu presencia, Padre, allí queremos estar. Y si tu presencia no está con nosotros, no dejes que avancemos, Padre. No dejes que vayamos. Gracias, Padre, por este estudio, por tu Espíritu a través de tu Santa Escritura, Padre. Gracias. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, Yahushua. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Bueno. Let's go. Bueno, hoy no nos quedamos a platicar ni a tomar café. ¿Por qué? Porque la cafetera está seca. Practice on Sundays. Because that's what my kids have. Yes. Practice. School. Games. All stars. Sí, ya lo tengo aquí. Era la emoción que me dio cuando encontré esto. Porque tengo más pruebas para poderle comprobar a la gente. Bueno, voy a tomar una fotito de esto que no me vaya a olvidar. Bueno, nos vemos. Bueno,
mountain.